Buenas tardes a todos. Bueno, este es el segundo día que vamos a continuar con las jornadas de egiptología. Ayer intervino Esteban Llagostera, hoy le toca a Santiago Vallverera y hicimos realmente la presentación de él ayer. Pero podemos, para muchos que no estabais, decir quién es. Pues Santiago Vallverera ni más ni menos que yo tengo el honor de que sea el profesor de segundo curso de egipcio jeroglífico en la Academia de Egiptología. Y ya no sé que sea para mí un honor. Los alumnos cada vez que lo ven por ahí lo jalean, Santi, Santi, Santi. O sea que al final es muy bueno. Eso es verdad también. Y es cierto que desde luego la gran cultura que tiene él, que le hace intervenir en los cursos de la Universidad de Oberta de Cataluña, de la Universidad Autónoma de Madrid, de la de Valencia, quiere decir que realmente estamos delante de una personalidad y de un señor con unos conocimientos exhaustivos sobre la historia, la cultura y el arte del Antiguo Egipto. Así que no voy a extenderme más, sencillamente le voy a decir que comience y para, por ejemplo, animarlo para que comience ya esta conferencia, pues le damos un aplauso y que empiece ya. Bueno, me escuchéis bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Pau. Antes que nada, el honor es para mí estar dando las clases, ¿no? Sobre todo a las personas que les gusta tanto el Antiguo Egipto como me pasa a mí. Pues el hecho de que haya gente interesada en escucharte, como todos vosotros hoy, o la gente que viene normalmente a clase, pues bueno, para mí ya simplemente me llena de gozo, por lo cual yo nada de orgullo tuyo, sino que al contrario, todo mío, ¿no? Simplemente quiero hacer una matización antes de empezar, y es que en el programa de mano pone que soy egiptólogo. Por desgracia no lo soy, es decir, ya bastante cuesta estudiar egiptología sabiendo estudiar en el extranjero, y bueno, yo no soy egiptólogo, si acaso soy egiptólogo, ¿no? Que cambie solamente una letra, pero creo que se acopla muchísimo más a lo que soy realmente, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre una conjura en el harén que se produjo durante el reinado de Ramsés III. Una vez asistiendo a un curso al que asistí yo como alumno con el profesor Serrano Delgado, estuvo hablando precisamente sobre lo que hace normalmente la gente, que es novelar las historias del Antiguo Egipto. Él lo llamaba sobreactuar, como los actores, ¿no? Hay actores que actúan y hay actores que sobreactúan. Y normalmente, muchas veces, en ciertos temas de Egipto, eso es lo que se hace, sobreactúa. Se montan realmente verdaderas novelas con pequeños datos que tenemos, que realmente no tenemos a dónde ceñirnos a tanto, ¿no? Yo hoy voy a intentar ceñirme lo máximo posible a los textos. De hecho, os he traído varios textos originales jeroglíficos. Voy a intentar ceñirme lo máximo posible a lo que conocemos de los textos, con lo que conocemos y con lo que desconocemos. Pero por lo menos ver la historia real que nos ha llegado hasta nosotros. Que no significa que sea la historia real del todo. Es decir, todos los textos, siempre, como se suele decir, la historia la escriben los vencedores. Y evidentemente, los textos sobre la conjura que vamos a ver hoy en día, evidentemente lo escribieron los vencedores, con lo cual los enemigos siempre son muy malos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo menos es la parte de historia que nos ha llegado hasta nosotros. No solamente voy a hablar de la conjura en harén, sino que durante el reinado de Ramsés III, Egipto se estaba cayendo a trozos, literalmente. Se estaba derrumbando por completo todo el estado egipcio. Y sin embargo, hacía apenas 40 años que el gran faraón Ramsés II había reinado, y Egipto era todo poder, era todo paz, todo estabilidad. Para poder entender por qué se produjo esa conjura o por qué se produjo ese intento de asesinato, también hay que entender cómo varió esa situación política y cómo se encontraba Egipto en ese momento. Por eso voy a hacer un repaso rápido, no me voy a extender mucho porque creo que eso es tema para otra conferencia, pero sí que voy a intentar explicar el estado que estaba Egipto en la época de Ramsés y cómo se había llegado hasta él. Lo primero que nos planteamos, simplemente con el texto de la conjura en el harén de Ramsés III, son dos palabras que suenan muy raras en el Antiguo Egipto. Y la primera es la conjura y la segunda es el harén. El faraón era un dios, era tratado como un dios y durante muchísimas épocas era dios en sí mismo en la tierra. El hecho de que alguien intentara rebelarse contra él era un crimen tan sumamente execrable, tan sumamente fuerte, que siempre se ocultó. Es decir, apenas tenemos conocimiento de ningún intento de derrocar a un rey. Eso no significa que no ocurriera. Es decir, el faraón, por supuesto, era el máximo poder en Egipto, y por supuesto siempre tendría enemigos, incluso dentro de Egipto, intentando derrocarlo. Pero no nos ha llegado prácticamente ninguno de esos hechos. Solamente conocemos dos casos. Uno se produjo durante el reinado de Pepi I, en la sexta dinastía, en la cual una pequeña referencia de un alto noble del Estado nos cuenta en su biografía que él fue el encargado de juzgar a la gran esposa real. No nos dice absolutamente nada más, pero sí que parece que hay un litigio, por lo menos, con el faraón, ¿no? Y el otro caso que tenemos, y el más conocido, es el del
faraón que tenemos en imagen, que es Amenemhat I, en la 11ª dinastía. Y Amenemhat I sabemos que fue asesinado por una conjura de la Guardia Real, es decir, fue asesinado por las propias personas encargadas de protegerlo. Evidentemente la conjura salió mal, por eso la conocemos, porque si hubiera salido bien nunca lo hubiéramos conocido, al contrario, el nuevo faraón hubiera justificado su acceso al trono y no se hubiera sabido absolutamente nada.